Capítulo 56. Socorro. Ítem se detuvo frente a la oscura puerta de madera. Tras encontrar el arsenal y el dormitorio de Cassandre vacíos, no tardó en elegir su siguiente lugar para investigar el campo de tiro, su único otro santuario en este castillo. Había hecho una parada rápida en la biblioteca antes de la caminata. Daniela había estado encantada de recibirlo, pero él había tenido poco tiempo para ponerle al día sobre todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Ítem se había conformado con la idea principal, que iba a buscar a Cassandre y quería una pequeña ofrenda de paz, cualquier cosa que pudiera ayudar a suavizar las cosas. Algo que aumentara su supervivencia y, con suerte, no le convirtiera en el desagüe humano de su frustración y enfado. Más rápido de lo que pudo parpadear, Daniela cruzó la biblioteca a toda velocidad para recuperar un libro de una de las estanterías más altas de la sección de fantasía, si la memoria no le fallaba. O quizá la fantasía clásica. Habían reorganizado esos libros hace 1 o 2 días. Varias veces, Daniela le había entregado a Ítem una copia de El Hábit, seguida de un número de página para empezar. ¿Qué? Preguntó por qué El Hábit. Todo lo que Daniela le dio fue un guiño y le dijo a Ítem que confiara en ella, y luego le despidió tras un abrazo aplastante para darle buena suerte. Libro en mano, Ítem reanudó su búsqueda. Había sido una decisión obvia deducir que el campo de tiro era donde Cassandre se refugiaba. Después de todo, ¿dónde más estaría escondiéndose, si no fuera en la armería o en su habitación? La parte realmente difícil fue encontrar el camino hasta el campo de tiro. Por desgracia, el paseo no se parecía en nada a encontrar el camino de ida y vuelta a su celda. El camino a su habitación fue una ruta memorizada, iluminada por antorchas. Incluso a través de los pasadizos retorcidos, ya podía moverse a ciegas. Te vieron obligados a navegar hasta el campo de tiro a ciegas. Aunque Ítem tenía un agarre tosco sobre los pasillos estrechos, los techos bajos y las celdas oxidadas, no tenía luz que le guiara. Estaba completamente oscuro, y su oído, por muy agudo o agudo que fuera, había hecho poco para ayudar en la oscuridad negra. Todo lo que su audición había conseguido era permitirle detectar a todos los Moroi en sus celdas, gruñendo débilmente y respirando con pulmones podridos y llenos de moho. Tras la primera visita al campo de tiro, la primera tarea de Ítem fue trazar el camino, según su mejor memoria. Su diario estaba lleno de notas toscas y mapas borrosos a estas alturas, pero aún así demostraban su valor multiplicado por 10. Hoy, Ítem no tenía el lujo de seguir los mapas preliminares paso a paso, debido a la oscuridad. En cambio, tuvo que memorizar los diferentes turnos y aplicarlos lo mejor que pudo. Siendo el empollón que era, no estaba tan mal. Si podía memorizar 69 dígitos de pi como broma para Mía en la universidad, podría recordar 2 docenas de vueltas y pasadizos. Y así fue como Ítem se encontró de pie frente a la puerta del campo de tiro, envuelto en silencio, y la única luz que salía de debajo de la puerta. Lo que le esperaba no era ni de lejos tan fácil como memorizar unos pocos números irracionales o pasillos retorcidos. Ítem se preparaba para recibir un par de palmadas. Quizá incluso le dispararan un 9 milímetros, probablemente no, pero aún así, Ítem golpeó la puerta con los nudillos y luego fue a por el pomo. Desbloqueado. La pesada puerta se abrió sin resistencia. Reveló la larga habitación en su interior, pero lo primero que llamó la atención de Ítem fue la tenue iluminación. La última vez que estuvo allí, las luces del techo estaban encendidas con toda su fuerza, iluminando cada centímetro del campo de tiro e incluso calentando la habitación con su pura potencia. Ahora, solo había una luz de techo encendida, hacia el extremo más alejado de la sala, bañando la esquina con un suave resplandor blanco. Todos los armarios estaban bien cerrados, el aire libre del acre mordisco de la pólvora, sin casquillos de latón gastados esparcidos por el suelo de piedra. La única señal de que el campo estaba habitado era esa luz al fondo, cerca de la pequeña cocina. En la habitación oscura, esa luz solitaria proyectaba largas sombras sobre las paredes y los suelos, algo que le tocaba demasiado de cerca a Ítem y a todos los horrores ocultos por las sombras oscuras de la casa Baker. Ítem tuvo que respirar. Se recordó a sí mismo que no había lugar más seguro en este castillo que una habitación propiedad de una de las 3 hermanas. Irónico. Más seguro con el trío de armas biológicas. Aún así, entró en la habitación con cautela, con la cabeza girando mientras observaba la escena. Cerró la puerta tras de sí con un suave clic y luego volvió su atención al extremo lejano del campo de tiro, donde estaba encendida la luz. El único sonido que llenaba la habitación era el zumbido ocioso de la nevera. Zumbaba suavemente,
produciendo el tipo de ruido blanco que solo la maquinaria moderna puede hacer, un sonido inquietante, debido a cuánto tiempo había pasado desde que Ethan estaba rodeado por el suave zumbido de la tecnología. Ethan entrecerró los ojos, con la mirada fija en el fondo de la sala mientras se acercaba. La mesa alta y sus taburetes le tapaban la vista del sofá, pero cuanto más se acercaba, se fijó en la taza blanca que estaba ordenada sobre la mesa, contrastando con lo que parecía un plato roto junto a la nevera en el suelo, y allí, en el sofá de cuero, el pelo oscuro asomando por debajo de una manta de lana gris. Cassandra estaba tumbada de lado, de cara al respaldo del sofá. Se acurrucó en una pequeña bola, tan pequeña y poco imponente comparada con su yo habitual, como si intentara desaparecer del mundo. La gruesa manta la envolvía completamente, salvo por la mitad inferior de las piernas. Sus pantorrillas y pies descalzos estaban expuestos al aire fresco de la mazmorra. Genial. La voz ronca de Cassandra rompió el silencio con su característico sarcasmo. ¿Estás aquí? Sus palabras hicieron que Ethan se detuviera en seco, a varios metros, de pie junto a la mesa y los taburetes. No estaba seguro de qué esperaba. Cuando uno pensaba en el campo de tiro, uno esperaba a Cassandra desahogándose y escupiendo plomo por el campo. En cambio, descansaba pacíficamente o tan pacíficamente como se puede después de casi matar a alguien. Sí, empezó Ethan tan despreocupado como pudo. Dejó la copia de El Hobbit sobre la mesa del comedor, junto a la taza de té vacía. Aquí estoy. Reanudó su avance lentamente, deteniéndose en el extremo lejano del sofá. Cassandra seguía acurrucada en la misma posición, con las rodillas recogidas contra el pecho bajo la manta. La tela se movió con un gruñido audible, más para ella que para él. Sabía que mostrarte el campo de tiro era una idea estúpida, probablemente con una mezcla de atrevimiento y tontería. Ethan ignoró la broma y preguntó: ¿te importa si me siento? ¿Y luego qué? Cassandra murmuró contra la almohada: ¿has venido a pedir más secretos? ¿Más chismes jugosos para contarles a Daniela y Bella? Un suspiro brotó, amortiguado por el algodón. Porque si es así, puedes largarte tranquilamente, cosa de hombre. El cansancio absoluto en su voz era suficiente para acallar cualquier réplica que Ethan pudiera haber tenido. Simplemente aceptó la puya con naturalidad, solo deteniéndose para frotarse la cara. Por lo que vale, lo siento, dijo Ethan, apoyando una mano en el respaldo de cuero. Quiero que sepas que solo conté a tus hermanas porque pensé que sería lo mejor para ti. Un bufido vino de debajo de la manta, y Cassandra replicó: y tú sabes mejor, ¿verdad? No lo hago, dijo Ethan tras un silencio, solo intentaba cuidarte, Cass. Volvió a detenerse, se humedeció los labios y eligió ser abierto con ella. Por extraño que suene viniendo de mí, ya sabes, considerando dónde empezamos, te prometo que solo tenía en mente tus mejores intereses. Esto provocó un gruñido bajo la manta. Cassandra se giró boca arriba, y la gruesa tela bajó lo suficiente para que Ethan pudiera mirarla. Un ceño fruncido se dibujó en su frente tatuada, y su tez pálida parecía de un tono más sombrío de lo habitual. Sus rasgos, normalmente afilados y elegantes, parecían demacrados, como si el desgaste emocional y el agotamiento la hubieran herido físicamente. Cualquier comentario que pudiera hacer sobre la apariencia de Cassandra se guardó para él. ¿Por qué te importa lo mejor para mí? De todos modos, exigió Cassandra, con un tono amargo mientras dirigía su mirada familiar de basilisco a Ethan. ¿O ya has olvidado el desastre que hice con tu brazo? Eso dolía, y Ethan podía admitirlo para sí mismo. Debió de notarse en su cara, porque Cassandra evitó su mirada durante un segundo de dos. Había 1.000.000 de razones sensatas y lógicas para que no le importaran sus mejores intereses. El primer día de su cautiverio fue razón más que suficiente. Pero eso ya era pasado, y ya lo habían superado. A este ritmo, Ethan estaba seguro de que Cassandra solo estaba arremetiendo para protegerse. Se sentía acorralada, y cuando Cassandra estaba acorralada, podía ser cruel. No era muy diferente a cómo Mia se ponía cortante cuando se ponía a la defensiva. Ethan optó por su respuesta honesta, por muy loca que pareciera en el gran esquema de las cosas. «Eres mi amiga, Cassie», señaló Ethan, «claro que me importas». Era como si Ethan hubiera accionado un interruptor. Todo el cuerpo de Cassandra se movió, rígido a flojo, y parpadeó 2 veces como si se teletransportara a otra conversación. La línea afilada de su mandíbula se suavizó y puso los ojos en blanco, aunque sospechaba que era un giro que quería ocultar cuanto necesitaba oírlo. «Dios, qué patético eres», dijo, apenas un susurro. «¿De verdad lo dices en serio?» Ethan se pasó una mano por el pelo y se encogió de hombros.
A menos que prefieras que te llame mi némesis o algo así, puedo hacerlo, si me lo pides amablemente. Una sombra de sonrisa se dibujó en el borde de sus labios. Se metió el brazo bajo la cabeza, mirando hacia el techo de piedra. Eres un completo idiota, dijo. Solo para que lo sepas. Lo sé, me lo han dicho, respondió, sintiendo la broma como un terreno más seguro que las profundidades que les esperaban. Bajo la manta, el pecho de Cassandre subía y bajaba con un suspiro pesado y tembloroso. Sin decir palabra, con la casi juvenil declaración de amistad en el aire, se metió bajo la manta, metiendo las piernas en el cuerpo. Sus ojos se desviaron de Ethan al espacio ahora vacío al pie del sofá. Orden recibida, alto y claro. Ethan sonrió y dio el último paso adelante, empezando a agacharse y tomar asiento. Fue interrumpido por el pie de Cassandre clavándose en su estómago con una patada rápida, lo suficientemente ligera para evitar un dolor real, pero lo bastante fuerte para dejarlo sin aliento. Ethan se dobló, apoyando el brazo sobre su abdomen mientras dejaba escapar un gemido bajo. Gruñó que, eso fue para Boris. Joder. Ethan inhaló hondo, arrodillándose mientras recuperaba la compostura. Sí, suspiró Ethan, justo. Si quieres otro chupito, también está bien. Cassandre no dijo nada, y Ethan esperó un momento más para estar seguro. La animó. ¿Puedo sentarme o me van a reorganizar los órganos? De nuevo, Cassandre no respondió, pero Ethan había aprendido que el silencio era un idioma suyo por sí solo. Cuando ella no hizo ningún movimiento para darle otra patada, él puso una mano pesada sobre los cojines y se subió al sofá. Se hundió en el respaldo, frotando con cuidado su estómago ahora dolorido. Ethan se atrevió a mirar a Cassandre, ojos cerrados, piernas metidas bajo la manta, encogidas en posición fetal. No creo que mis disculpas por Boris valgan mucho, Cass, pero... Ethan la observó atentamente, notando cómo sus ojos cerrados se apretaban. Siento que haya llegado a eso. El primer día en la aldea había sido un torbellino de sangre y muerte. Esos primeros minutos, con los aullidos bestiales en el aire mezclándose con el eco de sus disparos y cada salpicadura carmesí sobre la nieve embarrada, se le quedó grabado, y solo empeoró en el momento en que Uria apareció en la pelea. Si Ethan no hubiera derribado al gigante cuando lo hizo, o bien su interior se habría convertido en pepile por culpa de ese martillo, o lo habrían hecho pedazos. Era el Uria, y Ethan no podía lamentar haber salido como el superviviente, pero, enfatizó Ethan, siento haber tenido que hacer eso. Dudó, siento que Miranda me lo haya puesto en medio. Cassandre soltó un largo suspiro y negó con la cabeza con movimientos lentos y suaves. Está bien, cosa de hombre. Sus largas pestañas se abrieron para encontrarse con su mirada. La tristeza y la tristeza permanecían en sus ojos. No es tu culpa, no puedo enfadarme contigo por intentar sobrevivir. Es solo que, otra respiración profunda mientras su pecho subía y bajaba. Supongo que solo deseaba algún tipo de final feliz para él. Cualquier cosa menos esto, esta maldita pesadilla. En voz baja y murmurando tan suavemente que Ethan ni siquiera estaba seguro de haberlo oído bien, Cassandre murmuró un suave, lo siento. Ethan le dedicó una pequeña sonrisa. No se ha hecho ningún daño. Ethan se recostó aún más en el asiento y cruzó una pierna sobre la otra. No te disculpes, me lo merecía. Se rió, al menos te has salvado las joyas familiares, así que eso es un punto a favor para mí. No te adelantes, hay tiempo de sobra para cambiar eso, bromeó Cassandre suavemente en respuesta. La breve diversión no duró. La melancolía volvió a reflejarse en sus rasgos demacrados. El silencio que pronto se apoderó del aire entre ellos era pesado, y Ethan no necesitaba una intuición profunda para saber que la mente de Cassandre iba a 1000 por hora y cuanto menos tiempo pasara encerrada en su cabeza, mejor. Han pasado tantas cosas desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Ethan continuó tras una breve pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Por qué no me sorprende que ya estés al día? Los ojos de Cassandre se entrecerraron en una mirada a medias, socavada por lo tumbada que estaba como un capullo. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres dolorosamente entrometido? Oye, ¿puedes culparme? Ethan esbozó una pequeña sonrisa para mantenerla ligera. No hay mucho entretenimiento por aquí, Cass. Aparte de que me pegas, claro. Tengo que estar al tanto de todos los cotilleos calientes, o me volveré loca. La respuesta de Cassandre fue igual de rápida. Si sigues así, acabarás arrancándote los dientes del suelo. Ethan apretó los labios, haciendo una pantomima y cerrándolos con la cremallera. Miró a Cassandre justo a tiempo para ver su mirada en blanco y la pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. La alegría no duró mucho más,
pero Iten ya no lo esperaba. La única buena señal que podía deducir de estos breves intercambios era que Cassandre no le excluía ni le impedía conversar con ella. Pero fue ella quien sacó el tema primero. Yo no dejé ninguna marca permanente en Bella, ¿verdad? Quizá en su psique. No, confirmó rápidamente Iten, mostrando la más pequeña de las sonrisas tranquilizadoras. Apenas un rasguño. Cerró los ojos. Ella tarareó sin comprometerse. Su habitación ha tenido mejores días, sin embargo, respondió Iten su sonda. Un suspiro, y Cassandre murmuró, tienes suerte de que me haya parado ahí. De eso, Iten no tenía duda. Sabía hasta qué punto Cassandre era capaz de violencia. La habitación de Bella era un golpe de muñeca comparado con lo peor que Cassandre tenía en ella. Y antes de que se te ocurra alguna idea, empezó Cassandre, ahórrate la puta charla. ¿Qué charla? Iten frunció el ceño. Lo de la humanidad, aferrarse al pasado, todo lo que hay. Cassandre se encogió de hombros bajo la manta. Olga está viva gracias a esa charla. No sirve de nada repetirlo ahora, y estoy demasiado cansado para más consejos de vida absurdos. Remató la frase anidando más en la lana, como una liebre que excava ante una tormenta. Los únicos rastros que le quedaban eran el pelo oscuro, un único iris dorado y brillante, y sus piernas aún medio desabrochadas por la manta. Es justo, estuvo de acuerdo Iten, con voz suave. Había tenido miedo de sonar como un disco rayado los últimos días. Al menos había dado sus frutos. No hacía falta repasarlo de nuevo cuando ya había dado frutos salvando la vida de Olga. Estoy seguro de que Bella ya te contó por qué pasó todo. La afirmación sonó firme y segura, a pesar de la ronquera en la voz de Cassandre. Sobre por qué ella, Olga. ¿Por qué Olga casi muere? ¿Por qué casi la mato? Sí, lo hizo, confirmó Iten para ahorrarle la molestia de contarlo. Durante el baño, Bella se lo había explicado, Cassandre había intentado en vano matar su pasado. Olga tuvo la mala suerte de ser el catalizador de los acontecimientos y la sustituta física de Victoria. Cassandre soltó un suspiro, con la voz apagada tras la manta, no puede volver a pasar, Iten. Iten dejó que la gravedad de eso reposara unos momentos y descubrió que la creía, completamente, algo en la desolación de su timbre o en la forma en que sus dedos se enroscaban alrededor del borde de la manta hacía que la declaración fuera aún más cruda. No una promesa vacía, sino ley física. No más recaídas que llevaran a donceles rotas sangrando en la losa. Ya no más desatar el dolor que sentía en los demás. No lo hará, afirmó Iten, apoyando un brazo en el respaldo del sofá. Luchaste contra ello, y eso importa. Trabajaremos para que no vuelva a pasar. Cuando Cassandre abrió los ojos, la frustración nubló su rostro. Se incorporó y la manta se amontonó en su cintura, dejando al descubierto la sudadera negra ancha y grande que llevaba. Iten solo rompió el contacto visual el tiempo suficiente para mirar la impresión blanca, el logo del Dux Emporium. Tuvo poco tiempo para pensar en la línea de merchandising del duque, porque la voz cansada de Cassandre pronto subió de volumen. ¿Cómo es que lo dices con tanta seguridad? No puedes saberlo con certeza. Esto no es un maldito cuento de hadas donde el príncipe Iten aparece y arregla todo. Y si lo fuera, estoy bastante seguro de que eso me convierte en el lobo feroz. Frunció el ceño mientras la frustración se filtraba en su voz. Y los monstruos normalmente no tienen un final feliz. La frente de Iten se frunció por un instante. No eres el lobo feroz, Cass. Y no voy a arreglarlo todo ni a agitar una maldita varita como tu hada madrina. Respirando hondo para volver al tema, Iten levantó la otra mano para intentar calmar la creciente frustración de Cassandre. Digo que no volverá a pasar porque vamos a abordar el problema en su núcleo, ¿vale? Los ojos de Cassandre bajaron hacia la manta amontonada en su regazo. Sus manos jugueteaban distraídamente con los cordons de la sudadera, cada movimiento parecía atraerla más hacia adentro, encogiéndose cada vez más. Me recordaba todas las noches con Mia, durante los momentos más oscuros de las secuelas de Baker, cómo se encogía hacia adentro, protegiéndose incluso de él, aferrándose a una vieja chaqueta que le había comprado en un mercadillo en la universidad, como si pudiera mantener a raya toda la oscuridad del pasado. Reconoció la mirada, la necesidad desesperada de mantenerse unido, y la absoluta certeza de que nada podría. Cuando soltó un gran suspiro, la rabia en su voz fue reemplazada por una sensación de desesperación silenciosa. ¿De verdad crees que nadie va a salir herido otra vez? ¿Así es como te va a ver esto? Iten se tomó un momento para procesarlo. Sabía que tenía que ser la versión de sí mismo que Cassandre necesitaba ahora mismo, honesto, pero no derrotista. Siempre habrá alguien que salga herido. Eso es simplemente,
la viga, Cass. Dibujó una línea con el pulgar sobre la costura del sofá, mirando hacia abajo el cuero negro opaco. No digo que podamos envolver el castillo en plástico de burbujas, pero creo que, negó con la cabeza, creo que podemos minimizar el daño. Creo que, si de verdad lo dices en serio, que no quieres hacer daño a nadie, matar a nadie así. Mirando a Cassandra a los ojos, Ethan asintió. Creo que es posible. Ella lo miró un momento y cruzó las piernas para apoyar la barbilla en las rodillas. Cassandra parecía más pequeña que nunca en ese momento mientras murmuraba, quiero. Simplemente no sé si podré. Ya lo hiciste, con Olga. Ethan no dio más detalles, no mencionó el momento preciso en la sangre y el caos en que el yo humano de Cassandra había recuperado el control. No lo necesitaba. Tú tomaste la decisión. Ahora lo haces otra vez, tantas veces como necesites. Cassandra hizo una mueca, como si le doliera decir, no puedes estar diciéndome en serio que hice el bien al mutilar a Olga y no matarla. Ethan no se inmutó, y tampoco la trató con consuelo. Sabía que lo peor que podía hacer era intentar absolverla, o empapar su dolor con optimismo. En cambio, se encogió de hombros. Creo que a veces hacer lo correcto solo significa detener a la peor versión de ti misma, Cass. Eso es todo. El listón no está muy alto aquí. De hecho, estaba en la maldita roca, pero la desenterraste, y ahora estás por encima de ella. La próxima vez puedes ponerla más alta. Se inclinó un poco más para decir, creo que lo tienes dentro, Cass. Un silencio. Ethan dejó que se sentara, la dejó vivir en ello, incluso mientras luchaba con las palabras. Finalmente, Sandra se metió más en la sudadera, y fue como ver cómo una caparazón se espesó ante sus ojos. Casi podía ver el cálculo, las puertas de hierro con triple cerradura deslizándose tras sus ojos. ¿Por qué estás tan seguro de mí? Era la voz más suave que había escuchado nunca, como un niño perdido, buscando ayuda. Se enderezó apenas un poco para alzar la voz. Tú crees, Ethan, solo tú. Ella hizo un gesto brusco, aunque cansado, hacia él. Aquí no hay un nosotros a largo plazo y los dos lo sabemos, ¿verdad? Al final, fui yo quien rompió las malditas costillas de Olga, porque yo, se recostó en el respaldo de cuero con un golpe audible. El ceño fruncido en su frente tatuada persistió, y susurró, tan bajo que ni siquiera los muertos pudieron oír, tengo miedo, Ethan. La suavidad en su voz le detuvo en seco. No por sorpresa, Ethan hacía tiempo que había aprendido que la rabia de Cassandra siempre ocultaba algo más áspero y tierno por dentro. Pero oírla decirlo, llamar al miedo por su propio nombre, cortó toda la conversación, directo al corazón. Se movió en el sofá, haciendo que el cuero chirriara entre sus manos. ¿De qué?, preguntó, con voz baja. Cassandra no dijo nada. Se oía el suave mordisco de sus dientes, el arrastrar de sus piernas bajando mientras las metía más en el suelo, hasta que casi desapareció, encorvada bajo la armadura de la sudadera del duque, su manta y toda la miseria. Incluso sus ojos se apagaron, el dorado oscureciendo hasta casi marrón, como una moneda en el fondo de un pozo. Cuando llegó la respuesta, su voz era áspera y casi suave, como si las palabras fueran demasiado cortantes para salir enteras. Que lo haré de nuevo. Que la próxima vez explotaré y no me detendré. No lo volverás a hacer, reiteró Ethan. Cass, la verdad es que no creo que tenga mucho que contarte, empezó Ethan, señalando la mazmorra más allá del alcance de tiro. Porque ya sabes por qué atacaste a Olga, y sabes por qué te detuviste. Ahí viene, el sarcasmo familiar amortiguó el temblor en la voz de Cassandra. Dime, sabia. Ethan ignoró la desviación y se acomodó en el sofá, metiendo una pierna bajo la otra mientras miraba mejor a Cassandra. Su mano en el respaldo estaba a apenas una pulgada del hombro de Cassandra, pero mantuvo la distancia por el momento. La hiciste daño porque intentabas enterrar el pasado, intentar matarlo fue más fácil que enfrentarlo. Luego te detuviste porque ya conocías la verdad. Cassandra fulminó con la mirada la manta sobre su regazo, encogiéndose de hombros pero completando el pensamiento de todos modos. Matarla no solucionaría nada. Sí, asintió Ethan, con voz suave. Lógicamente, señaló a Cassandra, ya tienes todas las piezas. Sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que no debes hacer. ¿Alguna vez se te ha ocurrido que quizá presumes demasiado, cosa de hombre? Eso no garantiza que no cometa un error. Cassandra dirigió sus ojos entrecerrados hacia Ethan, su voz un siseo agudo y ronco. Solo hizo falta que Olga estropeara el vino y lo perdí. Mostró los dientes un instante mientras respiraba hondo. Un puto maldito disculpas y volví atrás. Solo puedo imaginar cómo fue eso para ti,
comenzó Iten con cautela, eligiendo sus palabras con el máximo cuidado, pero créeme cuando te digo que trabajo esas desencadenantes todo el tiempo, y no es imposible superarlos. La conversación sobre el juego de Cassandre con él había sido suficiente para provocarle una reacción fisiológica la primera vez que fueron al arsenal. Su pulso se aceleraba y su corazón casi se había salido de su caja torácica. Sus palmas se habían empapado de sudor y un temblor nervioso empezó a recorrer sus dedos, deseando encontrar un arma. De hecho, solo ver los escombros y la destrucción de la habitación de Bella detuvo físicamente su acercamiento, superando momentáneamente incluso su instinto de encontrar y proteger a Bella. Estos viscerales recuerdos al trauma estaban por todas partes, por mucho que intentara escapar de ellos. Todo lo que podía hacer era aceptar la mano que le habían tocado y trabajar con ella. Lo mejor que puedes hacer es anclarte en el presente. Recuérdate todo lo que hizo falta para llegar a donde estás ahora. Todas esas razones por las que no quieres volver a bajar nunca más. Iten se pasó una mano por el pelo despeinado, alzando las cejas una vez. Miró sus manos en el regazo, recordando los temblers y todas las noches despertando gritando y apenas sabiendo quién o dónde estaba. No es un paseo, Cass, no voy a mentir. Si chocas con algo que activa ese instinto de largarte de una puta vez, de desquitarte con la gente, va a ser horrible, va a ser difícil retirarse. Iten bajó ligeramente la cabeza para encontrarse con la mirada abatida de Cassandre. Pero te conozco, eres una superviviente, eres un luchador. Si alguien puede alejarse del abismo, sé que tú puedes. Ya lo has hecho una vez. Ofreció una pequeña sonrisa. Solo hay que seguir haciéndolo. Cassandre negó levemente con la cabeza y se recostó en el sofá, pero mantuvo la mirada de Iten. Alzó las comisuras de los labios para intentar sonreír, pero no sonrió. Al menos uno de nosotros confía en mí. Colabora conmigo aquí. Iten finalmente llevó la mano para posarla en lo que estaba más cerca, es decir, aparcar en su hombro pero descansando en su cabeza. Ella no se inmutó ni un instante, así que él pasó los dedos con cautela por los suaves mechens maranes. ¿Qué es lo que mejor te va a centrar? ¿Qué te va a mantener cuerdo y en control? Cassandre cerró los ojos, ya fuera apoyándose en su palma o rebuscando en su mente, Iten no podía decirlo. Cuando abrió los ojos, entreabrió los labios. Cassandre le miró. Realmente le miró, ni siquiera la mirada característica de basilisco, esto era otra cosa, algo que no podía nombrar. Se interrumpió tan bruscamente como empezó, bajando la mirada a su regazo, y luego se decidió por Boris. Se humedeció los labios, la tristeza nublando su rostro. Boris no querría que fuera un monstruo. Bueno, ahí lo tienes, Iten le señaló con la otra mano, hazlo por Boris. La garganta de Cassandre se estremeció visiblemente con un trago mientras su ceño se profundizaba. ¿De qué sirve eso? Negó con la cabeza y su voz salió ronca. Se ha ido, Iten. Eso no significa que todo lo que era desaparezca, Cass. Iten alisó una ola de pelo despeinada y desordenada y añadió, querría que fueras la persona a la que ama, que recordaras quién eras. Cassandre metió la cabeza en el suelo, la barbilla contra el pecho, la línea marcada de su mandíbula desapareciendo en el escote de la sudadera o oversize. Boris amaba. Victoria, murmuró, más suave que el aire. No reconocería lo que soy ahora. Iten dejó que el silencio se alargara un momento, interrumpido solo por el compresor de la nevera que emitía un lamento lamentoso. Pensó, brevemente, en el tipo de dolor similar de Mia, cuando intentaba alejarle, llorando al recordar haber sido superado por el moho y tomando una motosierra en la mano. Por culpa de Mia, por la casa Baker, sabía cómo era cuando una persona estaba presa por ese tipo de autodesprecio, cuando el cuerpo que habitaba se sentía como un insulto para quienes amaba. Iten sabía de primera mano que lo único que ardía más que la vergüenza de Mia era su deseo desesperado de creer que Iten no la veía como el monstruo que había sido aquella noche en que llegó a Luisiana, que aún veía algo que quedaba, algo que se podía salvar. Mia quería, más que nada, que Iten siguiera viéndola como esa chica tonta que le chocó con su coche en el campus y le llevó a tomar un café como disculpa. Quería ser digna de su amor. Eres más que lo que te pasó, Cass. Y sé que es una tontería para intentar interiorizar, pero eso no significa que no sea verdad. Cuando Cassandre cerró los ojos y volvió a negar con la cabeza, Iten continuó, sé que ahora mismo dudas de ti mismo. Tu capacidad para cambiar, tu convicción de no hacer daño a nadie, es fácil dudar de ti mismo. Bajó la voz con más suavidad, pero igual de firme, para cortar de raíz el hábito aislacionista característico de Dimitrescu.
Y probablemente estés pensando que quizá es mejor que no arrastres a nadie contigo, ¿verdad? La más mínima inclinación de la cabeza de Cassandra indicó un asentimiento. Enciérrate aquí donde nadie pueda encontrarte, por eso estás atrincherado aquí, no, ni la armería, ni su dormitorio. El campo de tiro, escondido, fuera de la vista de la dura realidad exterior, donde casi nadie en el castillo podría encontrarlo aunque lo intentara. Busca un poco de paz y tranquilidad, y asegúrate de no poder hacer daño a nadie más, ¿vale? Sí, susurró Cassandra. Bella te arrastró con ella, y ahora no quieres hacerle eso a nadie más, no quieres hacer daño a nadie, lo entiendo. Iten se movió un poco para acercarse un poco a Cassandra mientras hablaba, su pulgar rozando su cuero cabelludo en movimientos lentos y repetitivos. Tiene sentido, quieres minimizar las bajas, pero ¿recuerdas lo bien que le salió a Bella cuando os cerró la puerta a todos? Llamó la atención de Cassandra. Abrió los ojos y giró la cabeza hacia Iten. ¿Recuerdas lo bien que le ha funcionado a Dani, intentando no hacer daño a ninguna de las criadas? La siguiente retórica de Iten provocó un suspiro de Cassandra y un pequeño asentimiento, y volvió a mirar su regazo con la mirada. Aislarte solo bloquea todo en su sitio. Congela tu progreso. Ignora el problema. Así no se cura, ni así se hace desaparecer el dolor, Cass. Sin decir palabra, Cassandra se inclinó hacia Iten, inclinándose hacia su lado. Iten captó la señal y se acercó un poco, arropando a Cassandra contra sí, sus dedos aún explorando su cabello. Por un momento se quedó sin palabras, porque Cassandra y el contacto físico aún eran terreno nuevo para él, y ahora ella hundía la cara en su pecho. Iten mantuvo sus movimientos lentos. Una parte de él no estaba segura de si le permitían moverse siquiera respirar. 1 centímetro a la vez, Cassandra se acercó más, hasta que su frente tocó el hueco bajo la clavícula de Iten. Sus manos se despegaron de la manta de lana, dándole mejor apoyo para rodear su cintura con los brazos, al principio vacilantes, luego con una presión aplastante como si se mantuviera unida solo con el tacto. Iten dejó que su brazo la rodeara con cautela, mientras el otro seguía acariciando sus ondas castañas. No daba esto por sentado. Este momento de vulnerabilidad. Cassandra en reposo, desnuda de sus filos, las espuelas y pinchos retraídos, en favor de dejarse llevar sin condiciones, sin preguntas. El silencio entre ellos se alargó, no del todo incómodo, pero ninguno de los dos hizo ningún movimiento para cortarlo. Iten dejó que su mano siguiera acariciando líneas rítmicas y tontas a lo largo de su cuero cabelludo, como Mia solía hacer con él, cada vez que su cabeza se llenaba de estática y peor. Su camiseta amortiguó la voz de ella cuando habló. Dios. Ni te imaginas cuánto te odio por tener sentido, cosa de hombre. Su aliento cálido acarició su cuello. Esto apesta de puta manera. Va a ser una mierda, y va a doler más antes de mejorar, pero es la única forma de averiguar cómo volver a vivir una vida normal. Iten esbozó una sonrisa irónica al recordar, si crees que el dormitorio de Bella está mal, deberías haber visto mi casa con Mia. Mierda, hicimos tantos agujeros en la pared que habría salido más barato derribarlo entero y reconstruirlo que repararlo. Discutimos mucho después de ese desastre por todo el equipaje, pero nunca huimos de ello. Nunca nos escondimos del trauma. Un instante, y aclaró, lo intentamos, al principio. Pero pronto nos dimos cuenta de que eso no funcionaba. Fue duro, pero lo superamos. Nos ayudamos mutuamente a superarlo. Al final del día, creo que eso es lo que realmente te ayuda a sanar. Mirando a Iten, Cassandra carraspeó y preguntó: ¿otras personas? No exactamente, más bien, te elevas a ti mismo apoyando a los demás, ¿sabes? Iten solo esperaba que no sonara demasiado a una maldita cita de tablero de Pinterest, aunque fue solo cuando el silencio empezó a calmarse de nuevo que Iten se dio cuenta de cuánto le había afectado todo durante el último mes. Cómo había pasado de mantenerse reservado a convertirse en el terapeuta autoproclamado de las hermanas Dimitrescu. Era su propia manera de mantener la cabeza fuera del agua, ayudar a las personas a las que había llegado a querer, para poder ayudarse a sí mismo también. Toda esta incursión en el castillo Dimitrescu era el sueño húmedo de cualquier estudiante de doctorado en psicología. Cassandra permaneció en su sitio, apoyando la mejilla sobre el pecho de Iten, mientras él dibujaba patrones distraídos sobre la gruesa tela de su sudadera con la mano que no estaba mapeando cada folículo piloso de su cabeza. Finalmente, rompió el silencio y preguntó en voz baja: ¿es normal sentir que estoy perdiendo la cabeza? Oh, sí. Iten se encogió de hombros libre. Eso es lo habitual. Genial, gruñó Cassandra. Cerró los ojos de nuevo y acercó las piernas a su cuerpo. A veces,
Siento que he aceptado todo, como si hubiera aceptado esto, mi destino. Y luego, al siguiente momento, la frustración era audible en la voz ronca de Cassandre. Vuelvo a desear poder hacer algo, cualquier cosa para retroceder el tiempo, para detener la influencia de Bella sobre mí, para salvar a Boris, cualquier cosa para cambiar el pasado. Ethan escuchó atentamente, abrazando a Cassandre con más fuerza, y entonces me enfado. Tanta rabia y tristeza, que Cassandre inhaló el sonido rozando un sollozo, hacia mí misma, con Bella, con mi madre, y es como si no pudiera hacer nada, y al mismo tiempo, simplemente, asqueado porque también es culpa mía llevarlo, asqueado por lo que he hecho, y por cómo podría haber sido diferente, y así sucesivamente, Ethan, en círculos de mierda, todo el tiempo, desde que todo volvió a mí. Ethan le aseguró, es normal sentir todo eso. Parecía que Cassandre iba y venía a través de las 5 etapas del duelo. Probablemente ya lo dije antes, pero vale la pena enfatizarlo, la curación no es lineal, no es un camino recto, es normal balancearse de un lado a otro, y luchar. Lo único que Ethan recibió fue que Cassandre agarrara un puñado del jersey de Ethan y lo apretara con fuerza, tomando todo el consuelo que pudo del gesto. De igual manera, no dejó de acariciar su brazo arriba y abajo en largos y reconfortantes movimientos. Apoyó la cabeza contra la de Cassandre, apoyando la barbilla en la coldenile de su cabeza. En lo que algunos llamarían un breve momento de locura, se movió para dejar que sus labios descansaran en el campo sedoso de su cabello, no exactamente un beso, pero quizá a mitad de camino. La respiración de Cassandre se cortó en su pecho y permaneció muy quieta, como si el contacto pudiera aplastarla como una avalancha hace con un solo árbol. La tensión vibraba, y por un instante, Ethan se preparó para una estallita, un destello de dientes o palabras. En cambio, su brazo se apretó alrededor de sus costillas, aferrándose con todas sus fuerzas. Ethan mantuvo la cara donde estaba, dejando que Cassandre decidiera qué pasaría después. No habló durante mucho tiempo. Los minutos se acumulaban en su silencio, solo interrumpidos por el suave zumbido mecánico de fondo y sus respiraciones compartidas. Al cabo de un rato, soltó el agarre firme sobre él, flexionando distraídamente las yemas de los dedos sobre la tela antes de posarse suavemente en sus costillas. Su cabello, suave y cosquilloso, se extendía bajo su mandíbula y contra sus labios como una sombra de terciopelo. Cuando por fin habló, las palabras salieron más suaves, pero con más carácter. Después de la primera mitad de mi charla con Bella, empezó Cassandre, las cosas pintaban mejor, como si hubiera un final a la vista. Se humedeció los labios y apretó de nuevo la camisa de Ethan. Por fin he recuperado a mi hermana. Cassandre jugaba con la tela de su camisa, pellizcándola entre los dedos, como para distraerse. Después de todos esos años en los que ni siquiera podíamos mirarnos sin discutir, por fin recuperé a mi hermana. Escuché todas sus razones tontas y todas mis preguntas fueron respondidas. Aunque dolió, eso era todo lo que siempre quería de ella. Ethan se preparó, sabía a dónde llevaba todo esto. Estaba preparado para seguir adelante, y entonces, las palabras de Cassandre se quedaron atascadas en el fondo de su garganta. Y luego te contó lo de Boris, terminó Ethan el pensamiento por ella. Cassandre inhaló lenta y temblorosa. Tras unos momentos, lo soltó. Vino acompañado de una risa triste. Levantó la cara del pecho de Ethan para mirarle directamente a los ojos. Sus labios secos se entreabrieron, y pasó otro segundo antes de que lograra decir, con el acero volviendo a su rostro, todavía no puedo creer lo que le ha hecho, Cass. Ethan frunció el ceño mientras retiraba la otra mano de su hombro y la devolvía a su regazo. Antes de que siquiera pienses en defender a Bella, ponte en mi lugar. Cassandre levantó un dedo hacia Ethan en señal de advertencia. ¿Y si fuera Chris Redfield? Después de disparar a tu esposa, ¿y si la convirtió en un monstruo para su propio beneficio? Defender a Bella no había sido la intención de Ethan. No es que pudiera negar la validez de la furia de Cassandre, pero la hipótesis le hizo detenerse. La idea hizo que el miedo le dominara el corazón. Tuvo que esforzarse por no jugar con el pequeño desgarro de sus vaqueros. Imagina que fuera mía, que Redfield la trajera de vuelta de entre los muertos y la exhibiera como una especie de maldito zombie para luchar en su ejército. No habrías tolerado eso, ¿verdad? Por áspera que fuera la voz de Cassandre, la rabia seguía siendo claramente audible. ¿Te enfadarías? Estoy furioso con Chris, asintió Ethan, con el ceño fruncido ya en el rostro. Como te dije antes, tiene mucho que explicar. Si son malas respuestas, está muerto. Así de simple. Una pequeña pausa, y admitió,
aunque sean buenas respuestas. No estaba seguro de qué coño haría con Chris. No sabía que justificaría la ejecución sumaria de su esposa en su cara. La nariz de Cassandre se movió mientras el gruñido apenas se contenía. Entonces imagina cómo me siento yo, Ethan. Justo cuando estaba dispuesta a dejar el pasado atrás, Bella me da más motivos se interrumpió, soltándose de sus brazos con un gruñido agudo, las manos apretadas en puños sobre su regazo. Parece que le gusta encontrar la manera de cabrearme. Ethan suspiró, su mano flotando en el aire antes de bajar para descansar tranquilamente sobre su muslo. No volvió a intentar alcanzarla. Le dejó tener el espacio, la dejó llenarlo con el ácido y el dolor que necesitaba escupir. Formaba parte del trato. Ayudaste a la gente a pasar el infierno dejando que lo consumieran, no arrastrándolos a la fuerza. Y en este caso, no tocas a la leona cuando está a punto de morderte la mano. Sí, dijo, tan suave como pudo. Cualquiera estaría cabreado. Las manos de Cassandre se cerraron con más fuerza, los nudillos blancos en las costuras. Habló en voz baja, pero las palabras habían perdido algo de su dureza, como si se las hubiera desnudado. Lo intento, Ethan. De verdad intento no odiarla. Ni a mí mismo, ni tú. Pero es mucho. Es solo que, se le cortó la respiración. Es mucho. La observaba de lado, la línea tensa de su mandíbula, el temblor en sus manos. No había una respuesta fácil para nada de esto. Desde luego, no buenos. Lo máximo que pudo decir fue, no creo que Bella te haga daño a propósito, y sabemos que definitivamente no lo disfruta, Cass. Aunque no lo creas, quiere ayudarte. Ella giró la cabeza hacia él, su famosa mirada de basilisco se alzó para desvanecerse. No es que diga que revivir a Boris como Cyborg Guria te ayude, añadió rápidamente Ethan, levantando una mano en señal de calma. Ya sabía muy bien que Bella lo había hecho todo por él, lo que solo empeoraba las cosas. Lo que digo es que ella tenía sus razones, y no necesariamente malas. El labio de Cassandre se torció. Eso es fácil para ti decirlo, ¿verdad, Ethan? Le tocó el pecho con un dedo, agudo y punzante. Si no fuera por ti, Bella no habría salido del castillo para buscar a Heisenberg desde el principio. Se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos. No puedes decirme en serio que lo que hizo fue el mal menor. Y ahí estaba, justo lo que Ethan había estado esperando evitar. Sí, suspiró Ethan, bajando la mirada un instante antes de volver a levantarla. Yo empecé toda esa cadena de eventos, ¿verdad? Todo lo que Cassandre respondió fue una mirada muerta, con la mandíbula apretada. Era un tema delicado, y prácticamente no había forma de ganar esta discusión. Lo mejor que pudo hacer fue intentar que ella vislumbrara una perspectiva diferente sobre este horrible incidente. Obviamente, Cassandre y el amante de su vida pasada eran los que habían sido agraviados aquí, pero no habían explorado el hilo de pensamiento de Bella durante todo el lío. Cass. Ethan empezó y se encontró con los ojos hirvientes de Cassandre. Se arriesgó a perder una mano al volver a meter los dedos en su cabello, las uñas romas acariciando su cuero cabelludo. Silencio. Lo intentó de nuevo, con voz más suave. Casi. ¿Qué pasa? ¿Eres un pesado hombre? Cassandre suspiró con exasperación. Cerró los ojos un momento y, cuando los abrió, había desterrado la mayor parte del veneno en su mirada. No me llames así cuando estoy enfadado contigo. Ethan, siendo el pequeño cabrón que era, se esforzó aún más. Casi, cariño casi. Ethan lo dijo con voz cantarina, provocando deliberadamente al oso. Dejó que su mano continuara su lento y reconfortante recorrido por su cabello, como si fuera una bestia desolada que necesitaba manos firmes para que no se derrumbara o explotar. Por un momento, parecía que esto iba a ser la gota que colmaría el vaso. Quizá debería haber abrazado a Rousi un poco más fuerte la otra noche cuando Bella lo subió de contrabando arriba. No tenía ni idea de que su padre iba a ser puesto patas arriba por lanzar apodos cariñosos a una mujer insecto enfadada. Los ojos de Cassandre se apretaron en las comisuras y sus labios se entreabrieron con el inicio de una maldición, quizá para amenazar con arrancarle el hígado y llevárselo como sombrero, o al menos, cortarle la lengua, una amenaza clásica de Cassandre. Pero en vez de eso, cerró la boca de golpe y negó con la cabeza con un movimiento cortante y brusco. Eres el hombre más insufrible que he conocido. Ella le fulminó con la mirada, con la mandíbula caída de incredulidad, el insulto tan cansado que casi resultaba afectuoso. Ethan sonrió. Gracias. Ese es el tipo de retroalimentación positiva que necesito en mi vida. Cassandre puso los ojos en blanco, pero había una pequeña fisura en su estado de ánimo, el más leve arruga,
justo en la mandíbula, como un atisbo de sonrisa que no está a punto de asomarse. Ella lo observaba con sospecha, pero la hostilidad se atenuó, algo más suave se filtró en el borde de su mirada. Quizá era agotamiento, o quizá, solo quizá, había dejado entrar un poco de luz. Vale, resopló, girándose para mirarle mejor. Di lo que pienses, Ethan, véndeme tus tonterías. Se recostó, una palma apoyando el cuero del sofá, la otra rascándole el cuero cabelludo como si intentara calmar a un gatito rabioso. Intentó reunir algo útil del caos de sus pensamientos. Sé que yo he provocado la mitad de este lío, dijo, con voz firme. Y sé que lo que hizo Bella, lo que te obligó a aceptar, fue una locura. Está jodido. ¿Cómo? Cass. Jesucristo, lo siento, vale. No hay excusa para el daño que te causó Bella. No se puede negar que hizo algo jodidamente horrible, ¿vale? No hay forma de deshacer lo que le hizo al cuerpo de Boris. Observó atentamente su reacción mientras dejaba salir las palabras claras, concisas y despacio, pero por un segundo, intentemos pensarlo desde su perspectiva. Toda la rabia, tristeza y dolor se reflejaron en su rostro en cuestión de segundos. Prácticamente podía oírlo, como se atrevía, sabiendo lo que Bella le había hecho a alguien a quien Cassandre quería, a hablar de ver las cosas desde la perspectiva de Bella. Lo anticipó con suavidad. Por favor, solo, intentarlo. Para mí, casi. Cassandre se apartó un poco, con los brazos apoyados en su regazo, el dedo del guetilo tamborileando inquieto. Vale. Imagina que Boris estuviera en problemas y quisieras ayudarle. No, tienes que ayudarle. No hay duda, ¿verdad? Harías cualquier cosa para ayudarle, especialmente si su vida dependiera de ello. Ethan se detuvo a tomar aire, observando como Cassandre le observaba con cautela desde la punta de la nariz. Pero ¿y si yo estuviera en tu camino? La frente tatuada de Cassandre se frunció profundamente mientras fruncía el ceño. Por la razón que sea, ¿y si fuera yo quien estuviera entre tú y ayudar a Boris? Si su vida dependiera de ello, ¿qué harías? Ethan se humedeció los labios y mantuvo la mirada fija en los de Cassandre, aunque su rostro se endureció, como si ya odiara dónde acabaría esa lógica. No lo sé, respondió Cassandre, y sonó más duro de lo que probablemente pretendía. Se erizó, el movimiento visible a lo largo de sus brazos tensos. Ethan, una vez más, redobló la apuesta. Si estuviera en el camino de proteger a alguien a quien quieres, como Boris, lo desglosó para que no hubiera posibilidad de malentendidos, eso me convierte en una amenaza para su seguridad, su bienestar, ¿verdad? Porque estoy en medio. Cuando Cassandre no respondió, él la animó. ¿Qué harías, Cass? Eso no es justo. No es tú, no es lo mismo, siseó Cassandre, con la voz ahora más tensa, agotada por la frustración y algo más. Lo estás retorciendo. Para nada. Ethan se encogió de hombros, un nudillo rozando distraídamente la punta de su mandíbula, antes de deslizarse de nuevo para deslizar los dedos en su cabello. Digo que, al final, harías cualquier cosa por Boris. Por fea o brutal que fuera. Porque te dirías a ti mismo que no va sobre ti, se trata de salvarle. Apartó la mirada de él, y por un momento Ethan captó el temblor en su mandíbula, la forma en que sus labios se entreabrieron y cerraron de nuevo. Es diferente, yo no. Se quedó en silencio, irritada, y luego volvió a empezar. No te convertiría en un monstruo por mi propio egoísmo. La dejó sentarse con eso, dejó que le hiciera perder la cabeza. Pero si pensabas que era la única manera, preguntó, con suavidad. Incluso él sabía que el paralelismo no era perfecto, pero era lo suficientemente cercano. Bella había hecho lo que hizo porque pensó que era la única forma de ayudarle. Atrapados en este castillo sin fuente de información sobre el mundo exterior, y lo que Miranda y Chris estaban haciendo allí, establecer una conexión con Carl Heisenberg era impagable. Aunque las respuestas que Bella había dado no fueran definitivas, habían arrojado luz sobre muchas incógnitas. El hecho de que Miranda estuviera interesada en Rose por su constitución biológica, aparentemente similar a la suya y a mía, por muy escasos que fueran los detalles, debido al secreto de Miranda incluso entre los señores, era una visión invaluable, porque, por morboso que fuera, significaba que Rose, y quizá él, por extensión, estaban a salvo del peligro mortal, debido a su importancia como sujeto de estudio. Luego vino la revelación de que Chris llevaba tanto tiempo jugando a ser el hombre de montaña rebelde que Miranda no podía dar un paseo figurado por el bosque sin que un sabueso lobo disparara desde los árboles, así que la investigación de Miranda estaba estancada, porque el transporte era demasiado arriesgado. La última perla de sabiduría,
que ya había transmitido al escuadrón sabueso por Dran esa noche, era la ubicación aproximada del laboratorio bajo la aldea propiamente dicha. Era mucho. El tesoro de información que Bella había conseguido a costa de la dignidad póstuma de Boris no podía ser subestimado, pero Ethan tampoco iba a enfatizar eso. No se trataba de eso ahora mismo. Se trataba de principios, a una persona a la que amas, y a otra persona a la que te importas en el camino. Si es la única forma de salvar a alguien a quien amas, añadió Ethan cuando el silencio se prolongó, tendrías que elegir, Cass. Se escuchó una respiración larga y superficial. La mandíbula de Cassandre se tensó, sus labios se enroscaban entre los dientes y su mirada buscaba un punto neutral en la distancia. No lo conocería, por nada. La respuesta, cuando salió de ella, fue apenas un susurro. Haría lo que fuera necesario. Había un autodesprecio en ello, una amargura como veneno en su lengua. Ethan asintió una vez, solemne, sin ofenderse en absoluto. Eso es lo que pensaba. Mantuvo la mano en su nuca, firme y paciente. Bella y tú, sois diferentes en 100 aspectos, pero sois iguales en cuanto a lealtad. Hizo lo que tenía que hacer, aunque eso significara hacerte daño. Tú harías lo mismo, porque si llega el caso, ¿a quién vas a elegir? Ethan ofreció una sonrisa irónica. La persona que amas, o algún imbécil que se interpone en tu camino. Por un momento, Cassandre pareció que iba a protestar de nuevo. Giró la cabeza hacia él y entrecerró los ojos, lista para reprenderle de nuevo. Entonces, el fuego en sus ojos parpadeó, y en su lugar apareció algo más frágil, más honesto y mucho más herido. Cassandre finalmente bajó la mirada a sus manos inquietas y se dejó caer hacia atrás para apoyarse en él, en silencio. Creo que si le preguntas a cualquiera, te dirían lo mismo. Elegían a la persona que les importaba y decían que lo sentían porque tenía que acabar así. Ethan señaló a Cassandre. Me dejarías, sin rencores, porque tienes que ayudar a Boris, cueste lo que cueste. Encogiéndose de hombros, Ethan continuó, si la situación se pusiera difícil y no tuviera elección, pondría a cualquiera para salvar a Mia, para salvar a Bella, incluso para salvar a Cassandre. Daniela también, pero lo dejó sin decir. No hay duda alguna, y en el caso de Bella, Ethan frunció el ceño con simpatía. Era el cuerpo de Boris en el camino, y a estas alturas, creo que ya no era él, casi. Habló tan suavemente como pudo, dándole a Cassandre otra caricia suave en el cuero cabelludo para ayudar a suavizar el golpe. Solo estaba Uria ahí dentro. ¿Sabes cómo tú y Bella tenéis fragmentos de vuestros yo pasados? No hubo nada de eso cuando él y los licántropos me perseguían por el pueblo. Lo siento, exhaló, solo era el títere de Miranda. Cassandre olfó por la nariz tapada y se frotó los ojos, pero, al igual que Bella, parecía completamente llorada. Solo quedaba agotamiento y melancolía, y ninguna lágrima ayudaría a desterrarlos. Si hay alguien con quien realmente deberías estar enfadado, es con la persona que forzó todo el lío desde el principio, afirmó Ethan. Y ni siquiera hablo de Magneto, ya sabes, me refiero a la propia zorra que manda. Entrecerró los ojos. Si no fuera por Miranda, nada de esto habría pasado. El nombre pareció provocar a Cassandre. Levantó la vista de su regazo, sus ojos se clavaron en Ethan mientras su labio se curvaba con disgusto. Perdona si me estoy enrollando. Ethan se sintió prudente al añadirlo. Espero estar teniendo sentido. Lo eres. Cassandre hizo una pausa para pasar una mano por su rostro cansado. Cuando su mano volvió a caer sobre su regazo, añadió, lo entiendo. Es solo que, difícil de aceptar. No puedes esperar que siga adelante así como así, chasqueó los dedos para enfatizar el gesto. Ethan negó con la cabeza. No lo estoy. Nadie espera que lo superes. Definitivamente no así, chasqueó los dedos también, es solo que, quiero que tengas esta conversación en mente. Simplemente pensar en todo el asunto le resultaba físicamente agotador a Cassandre. Las ojeras bajo sus ojos parecían haberse oscurecido un poco más durante toda esta conversación. Lo haré. Cassandre le dedicó a Ethan la más pequeña de las sonrisas. Puso la mano en su regazo, un gesto que habría sido más esperado de Daniela o Bella. Cassandre le apretó con fuerza. Gracias, Ethan. Cerró los ojos. Por todo. Luego, Cassandre retiró la mano y buscó en cambio la manta que había descansado sobre su regazo desde que se sentó. Se la envolvió sobre sí misma, apretándola contra su cuerpo antes de tumbarse de lado y apoyar la cabeza en la almohada. Dobló una pierna bajo ella, mientras la otra se estiraba perezosamente en el regazo de Ethan y soltaba un suspiro cansado. Esto es la primera vez, intervino Ethan. Nunca he aburrido literalmente a alguien hasta que se duerma antes.
Eso provocó un bufido divertido de Cassandre. Negó con la cabeza contra la almohada y murmuró, estoy agotada, cosa de hombre. Este día parece que lleva una eternidad. Iten le dedicó otra mirada atenta a Cassandre. Su rostro estaba especialmente pálido y amarillento, y sus mejillas estaban hundidas por el peso de su dolor. Incluso con un poco de paz recién encontrada, Cassandre parecía físicamente afectada por los acontecimientos del día. Su mano flotó en el aire antes de posarse suavemente sobre su pantorrilla, cuidadosa como una mano sobre un animal salvaje dormido. Dejó que su pulgar recorriera la dura geometría de su espinilla, y luego por el calor más suave de la piel de su pantorrilla. Cassandre yacía allí, acurrucada, con la mitad de su rostro enterrado en lana y sombra, la otra mitad vulnerable en el silencio del campo de tiro. Su respiración era casi normal ahora, el subir y bajar de su costado era regular y pausado. No quería romper la paz, pero realmente le preocupaba la palidez poco habitual. Habló con cierta vacilación, no quería mencionarlo antes, pero Iten se giró para verle mejor la cara. No tienes muy buena cara. Optó por no preguntar explícitamente si todo esto era causado por la turbulencia emocional. Increíble. Eso es exactamente lo que toda mujer quiere oír del hombre que usa como taburete. Lo siguiente será que también digas que mi gusto para la ropa es horrible, salió áspero, pero no lo suficiente para ocultar su lentitud. Aún así, eso provocó una suave risa de Iten. Lo llevas con esa sudadera brutal. Le dio un apretón en la pantorrilla. Pero ¿sabes de qué hablo, Cass?, dijo Iten, y arriesgó una amputación de mano otra vez para apartar un poco de pelo de sus ojos, para que no pudiera esconderse tras su revoltijo de flequillo de cortina. La observaba con atención, buscando ese enfermo profundo que a veces acechaba bajo el dolor y el agotamiento. Solo quiero asegurarme de que no te estás enfermando, continuó Iten, manteniendo la mano suave y firme sobre su piel. Este castillo no es precisamente un balneario de 5 estrellas, por si no te has dado cuenta. Cassandre dejó que sus ojos se cerraran un instante y luego los abrió, con el ceño ligeramente suavizado por la preocupación. Gracias por el contacto, enfermera Winters, pero no voy a licuar en gusanos mientras esté aquí. Parecía que tenía ganas de escupir más ácido, pero solo logró fruncir el ceño débilmente. Solo estoy cansado, apenas he dormido. El músculo de su mandíbula se tensó y su voz bajó a confesionario. No he tenido mucho apetito estos últimos días. A Iten le llevó un instante conectar los puntos sobre su anterior mención de asco hacia sí misma, para darse cuenta de que se refería a algo más que mantener una dieta regular. Gracias a todas las ideas de Bella, tenía un conocimiento decente de su fisiología, incluyendo sus ridículamente altos requerimientos calóricos y su dependencia del hierro y las proteínas. ¿Cuándo fue la última vez que bebiste sangre?, pidió Iten, para que dejara de andarse con rodeos. Con los ojos cerrados, Cassandre se encogió de hombros. Quizá una semana. Jesús, murmuró Iten. Una semana sin sangre, y días sin apetito. No es de extrañar que Cassandre se marchitara tras registrar la habitación de Bella y tener la discusión de su vida. Era un milagro que aún estuviera consciente. Si todo lo que había aprendido de Bella era cierto, Cassandre corría el riesgo de una anemia severa al morirse de hambre. ¿Y quién iba a pensar que una insuficiencia cardíaca inducida por la anemia podría matar a un enjambre consciente de insectos? ¿Por qué?, preguntó Iten. ¿Es tan grave la falta de apetito? Cassandre simplemente murmuró en señal de aprobación. Iten no necesitaba preguntar más allá de eso. Podía hacer las conexiones, entender que toda una vida de masacre para nada le había dejado un mal sabor de boca permanente. Pero entonces su cálculo mental de cuando había bebido un bote de sangre por última vez le falló. ¿Una semana? Eso significaba que Cassandre dejó de beber sangre días antes de que sus recuerdos resurgieran. Así que el hambre había empezado antes del colapso, antes incluso de que ella descubriera la verdad. Eso fue un golpe fresco en el corazón. Había rechazado la sangre antes incluso de que le entregaran el recuerdo completo de su pasado. ¿Qué había causado eso? Culpa, nacida de su temprana y frágil amistad por los primeros combates en el arsenal. Se había ido acumulando desde entonces, en los días previos a descubrirla acónito. Iten deslizó la mano de su espinilla al pie, trazando una espiral sobre el hueso de su tobillo. No tienes que ser una mártir, Cass, dijo en voz baja. No vas a expiar nada muriendo de hambre. Intentó inventar una broma, pero no salió nada. La idea de que el cuerpo de Cassandre se canibalizara por culpa era demasiado pesada para las bromas habituales. Se instaló el silencio. Cassandre no mostró intención de responder. Iten, un hombre de acción, tomó la decisión con facilidad.
Vamos, entonces, suspiró Iten, tomando suavemente la pierna de Cassandre por la pantorrilla para poder liberarse del sofá. Vamos a darte de comer. Iten se levantó y se irguió, las piernas ya dirigiéndose directamente a la pequeña cocina al lado. Pudo observar mejor los fragmentos de placa cerámica en el suelo que había visto antes. Parecía que intentó preparar un tentempié o algo así, dijo que le daban y luego se acurrucó en el sofá. Sus ojos tardaron un momento en seguir el camino del caos en el espacio, normalmente tan ordenado y bien cuidado. Se tomó un minuto guardando los fragmentos para asegurarse de que nadie, él, tropezara y se hiciera daño. Al enderezarse, notó que un cajón había quedado abierto, con algunos papeles esparcidos dentro, y esparcidos de cualquier forma sobre la encimera. ¿Qué es todo esto? Iten llamó. Él, ¿papeles? ¿Documentos? Cassandre dejó escapar un gruñido indiferente, y él pudo oírla moverse en el sofá, el cuero chirriando. Notas antiguas, de esas que mamá solía dejar para nosotros, para saber cuántas pintas de sangre teníamos que llevar a casa. Mecab. Pero Iten no estaba seguro de qué esperaba. La voz de Cassandre apenas le llegó a unos metros. Los revisé antes, solo para ver si me hacía sentir mejor. No lo hizo, llamó, esta vez más suave, pero quería saber cómo era, escrito. El libro de cuentas de un monstruo. Su amargura impregnaba el aire, pero Iten solo emitió un sonido bajo de comprensión. Escaneó las notas, y la que carecía de marcas numéricas llamó su atención. Vaya, he oído que había algo llamado la daga de las flores de la muerte, en algún lugar de este castillo. Aparentemente es una antigüedad de la Edad Media recubierta con una mezcla de venenos de todo el continente. Se dice que fue creado para matar demonios y monstruos. Suena fascinante pero, nadie sabe dónde está. Iten frunció el ceño ante la letra desconocida y temblorosa. Esto era una mierda de videojuego. Un pega venenosa Deus Ex Machina conveniente por ahí. Iten casi chilló. ¿Qué coño es esta nota sobre una daga? Cassandre, para su sorpresa, dejó escapar un sonido parecido a una risa. Incluso podría haber sido una risa real, contenida solo por su agotamiento puro. Eso, una trampa tonta. El truco más antiguo de mamá para rastrear traidores. Iten ni siquiera podía empezar a entender eso. ¿Qué? Sí, afirmó Cassandre, asomando la cabeza por detrás del reposabrazos lo justo para encontrarse con sus ojos. Es toda una rutina. En su día, cuando sospechaba de alguna de las criadas o jornaleros de, solo se detuvo a considerar sus palabras, conspirando contra la familia, nos hacía dejar la nota en algún lugar para que la encontraran. Pican el anzuelo ¿y qué pasa? Iten intentó apuñalarlo. Encuentran la daga y resulta ser un defectuoso. ¿Intento de asesinato fallido? Exactamente. ¿Una daga con veneno que dura siglos? ¿Que se remontan a las cruzadas? Cassandre hizo un pequeño sonido de frambuesa. Como si fuera eso. Lo único para lo que sirve es para empujar a los disidentes a la luz pública. Vale, es una solución creativa. Se lo dará a Lady Dimitrescu. Entonces, ¿por qué está aquí contigo? Preguntó. Un movimiento de tela sobre cuero. Quizá un encogimiento de hombros de Cassandre mientras recogía los papeles en un montón ordenado, dejándolos sobre la encimera. Ella respondió, mi madre me lo dio la semana pasada, para que lo encuentres. No me molesté en seguir el juego. Eres menos disidente y más idiota. Iten terminó de ordenar las notas, sopesando la nueva información. La confianza implícita de Cassandre. La jugada, diseñada por la matriarca del castillo, pasó a Cassandre, quien desobedeció abiertamente sus órdenes. Era confianza, una confesión de fe en la que Cassandre sentía que nunca intentaría hacer daño a su familia, si tuviera la oportunidad perfecta. Hace una semana, estaba inmerso en la rutina de los combates de entrenamiento con Cassandre. Quizá también su primera visita al campo de tiro, hace unos 5 días. Iten no sabía muy bien cómo empezar a pensar de esa idea. ¿Era esto solo lo suyo? Él había confiado en su humanidad largamente dormida, y ella había creído en que, tras sus primeras semanas de cautiverio, ya no era una amenaza activa para el castillo. Puede que en su momento dijera lo contrario, pero esta confesión dejaba claro más de lo que Cassandre imaginaba, o simplemente ya no le importaba jugar a los juegos mentales. Iten negó con la cabeza, dejando escapar una media risa. Vaya, bueno, me honra que no me hayas tendido una trampa horrible. No te acomodes demasiado, llamó Cassandre, su voz volviendo a un frío lánguida. Si alguna vez decides traicionarnos, la nota sigue en juego.
Seguro que caeré como un idiota, respondió Iten, ya desviándose de la distracción para volver a la razón por la que había subido a la cocina en primer lugar, alimentar a Cassandre. ¿Qué tienes en esta nevera? Cassandre se movió en el sofá, rodando sobre su espalda. Principalmente carne congelada, ternera, cerdo, pollo. Iten abrió ambas puertas para comprobarlo. En la nevera, un medio redondo de queso, un manojo de cerezas e incluso 2 latas frías de cola. En el congelador, toda la carne congelada mencionada por Cassandre. Por suerte, nada en un tupperware etiquetado ominosamente con el nombre o la fecha de fallecimiento de una persona. Entrecerró los ojos ante lo que parecía un ribeye envuelto en plástico, o un filete. Por muy voraz que fuera Iten, era la última persona que querías para la cocina. Sin embargo, eran tiempos desesperados. Además, ¿qué tan difícil puede ser no fastidiar la sartén friendo carne? Aunque todo estaba congelado, así que su arte culinario, atrocidades, tendría que esperar. El contenido de la nevera no gritaba alto contenido de proteínas ni de hierro, así que quedaba lo inevitable. Iten podía ofrecerle a Cassandre algo de sangre, de la que ella se había privado de comer durante una semana, más unos días menos. Iten sacó unos trozos de filete para asegurarse y los echó en la tabla de cortar más cercana para empezar a descongelar. Eso ayudará para más adelante, al menos, suponiendo que sobreviviera lo suficiente para cocinar, quemar la cena. Por ahora, sin embargo, se necesitaban alimentaciones más importantes. Iten cogió el cuchillo de cocina más pequeño del bloque, inspeccionó la hoja afilada y luego asintió para sí mismo, satisfecho. Con toda la indiferencia de pedir comida para llevar, Iten bromeó, abre, ahí viene el avión. Apenas se contuvo de hacer ruidos de avión. Reservaba esos para Rose. Iten se permite reconocer que se estaba volviendo un poco loco, si esa era la dirección que su mente tomaba, pero aún así, la ridiculez de su afirmación finalmente llamó la atención de Cassandre. Con un gruñido molesto, se incorporó y se sentó. Volvió sus ojos entrecerrados hacia Iten, solo para abrirse de par en par al ver el cuchillo en sus manos. ¿Qué estás haciendo? ¿No te gustan los aviones?, preguntó Iten mientras tomaba asiento junto a Cassandre. Sus ojos se dirigieron a su brazo, recorriendo la gimnasia mental entre el flujo sanguíneo y el dolor. Se encogió de hombros y ajustó el agarre del cuchillo, colocándola junto al lado exterior de su brazo izquierdo. Vale, abrid el túnel, ahí viene el tren, vamos. El rostro de Cassandre se torció de confusión, aunque la risa entrecortada y divertida se le escapaba. Después de que sus ojos pasaran varias veces entre la espada reluciente y el brazo de Iten, se le cayó la boca. Iten, la mano de Cassandre, suave, un poco fría, se posó en su brazo, poniendo unos centímetros entre la carne y el cuchillo que esperaba. No, para allá. Señora, hasta Rousi es más fácil de alimentar que tú, bromeó Iten, porque pensó que la ligereza era lo que necesitaba. No funcionó. Una expresión de tristeza cruzó el rostro de Cassandre cuanto más miraba el cuchillo en la mano de Iten. Frunció el ceño, labios apretados. Abrió la boca 2 veces, cada vez decidiendo no decir nada. Finalmente, sus hombros se desplomaron hacia adelante y, con su voz suave y cansada, le preguntó ¿por qué? ¿Por qué qué? Iten igualó su nivel. Porque lo necesitas para vivir, Cass. Eso es razón suficiente. Se estremeció, sin saber qué hacer con tanta gentileza. Fuera del nido de mantas y sudadera, Cassandre estaba enredada, las piernas abiertas por reflejo, las manos listas para apartarlo, los ojos moviéndose a cualquier lado menos a su cara. No seas idiota, no puedes simplemente, ella señaló furiosamente el cuchillo y luego a él, como si el resto fuera obvio. Eso no es comida, no es un tentempié, este es tu maldita sangre, no hagas esto por mí. Su mandíbula se apretó tanto que Iten vio como los músculos se tensaban bajo su piel. Es como si no le hubiera tomado sangre a la fuerza en más de una ocasión, semanas atrás. Iten se encogió de hombros. Ya te lo dije una vez, Cass. Eres mi amigo, y tengo que cuidar de mi amigo, no. Así que, antes de que el plato principal esté listo, echó un vistazo a la cocina. Esto es lo mejor que puedo hacer por ti. Mantuvo la sonrisa un momento más y añadió, además. Si vas a tener que tomar la sangre de alguien, mejor que sea la mía, mejor su sangre, dada voluntariamente, que la de algún pobre alma difunta, apagada antes de tiempo, aunque ya se hubieran ido, y su sangre estuviera cuidadosamente guardada en las bodegas. Cassandre levantó la mirada del cuchillo para encontrarse con Iten.
Su expresión se suavizó apenas un poco, y un temblor pudo haberse instalado en su labio. Por un brevísimo segundo, Ethan juraría que incluso vio un destello de humedad en sus ojos. «No tienes que hacer eso, Ethan», su voz casi se quebró. «Sí, pero quiero». Ethan le ahorró a Cassandra la sobrecarga emocional. Se preparó y dejó que las palabras salieran de golpe. «UPS, ahí viene el tren». Abrí. Pasó el cuchillo por su brazo en un corte rápido, agudo y superficial. Ethan giró el brazo y se lo acercó a Cassandra, cuyos ojos volvieron a duplicar su tamaño. La sangre empezó a brotar de la herida, goteando constantemente por su piel. El dolor chisporroteante de la herida llegó pronto, y Ethan se vio obligado a apretar la mandíbula con fuerza para no hacer ruido, salvo un gruñido. Él la miró sorprendido y asintió para que lo intentara. Cassandra agarró su brazo antes de que pudiera hacer un desastre. Pasó la lengua por su piel ensangrentada, antes de que sus labios se apretaran sobre el corte. Una sutil sensación de succión, casi cosquilleo, se mezclaba con el dolor palpitante de la herida. El calor de la boca de Cassandra se mezcló con el calor del corte, y Ethan relajó su cuerpo lo mejor que pudo. La tensión se disipaba con cada gota que fluía desde su antebrazo hasta la lengua de Cassandra. «Coge todo lo que necesites, de sobra para todos», murmuró Ethan, dándole a Cassandra libertad total de su brazo mientras se recostaba en el sofá. Su cabeza se echó hacia atrás, los ojos se dirigieron al techo de piedra sobre él. Su otra mano fue a su espalda, atrayéndola un poco más cerca. «Más te vale estar en plena forma cuando termines, o si no». La creciente pérdida de sangre ralentizaba su ingenio. Por el rabillo del ojo, vio a Cassandra mirándole en silencio. «O si no, ¿qué? Si no, vas a tener que escuchar más malditos ruidos de chuchu cuando me corte el otro brazo». Cassandra se rió, un sonido amortiguado contra su brazo sangrante, y Ethan no pudo evitar reírse también. El raro sonido de la risa de Cassandra le dibujó un latido de calor en el pecho, contrastando con el frío que empezaba a instalarse en sus extremidades. Sus músculos estaban tan relajados que sentía que iba a caer flotando del sofá. Cerró los ojos un momento, contento de dejarse llevar por el crepúsculo de jarabe de sangre, la boca de Cassandra apoyada en su piel, el roce de su lengua aún rozando las cosquillas. La herida en sí no era nada, había pasado por cosas peores, mucho peores, y estaba seguro de que volvería a pasar. Pero el acto era curiosamente íntimo, recordando el momento en que ofreció su sangre a Bella mientras estaba en su bañera, cuando se reencontraron tras la excursión de Heisenberg. Esto parecía un secreto intercambiado, ni siquiera de forma clandestina y prohibida, sino en el sentido de alguna confesión privada y mutua, algo que solo ellos dos podían saber. Las manos de Cassandra eran suaves en su antebrazo, mucho más suave de lo que jamás le había tratado, salvo la noche en que se desmoronó en su celda, después de que los recuerdos regresaran. La presión de tragar apenas se distinguía del dolor magullador de la herida. Podía oír sus respiraciones entrecortadas, la forma en que intentaba moderar el ritmo, dar solo pequeños sorbos medidos. Le daban ganas de reír. La primera vez que bebió de él fue un monstruo, y él un prisionero atormentado. Ahora ella lo miraba como una gata callejera arrepentida, sin saber si esto seguía bien, si seguía permitido. Era adorable de una forma jodida que no estaba preparado para desentrañar. Normalmente siempre estaba demasiado enredado físicamente con Bella cuando ella se alimentaba de él. Era irónico que Bella nunca le hubiera puesto esas miradas de gatito que Cassandra le ponía en ese momento. Volvió a inclinar la cabeza hacia atrás e intentó relajarse, concentrándose en el zumbido mecánico de la nevera y la respiración de Cassandra mientras se alimentaba lenta, cautelosa, nunca más que un bocado a la vez. Seguía siendo cuidadosa, incluso ahora, tan deliberada que Ethan quiso alargar la mano y alisarle el pelo. Quizá recordarle otra vez que estaba bien, que tomara todo lo que necesitara porque él estaba convencido de que era semi-inmortal y que sus células mohosas se regenerarían, de todas formas. En cambio, mantuvo una palma apoyada en su nuca, su pulgar dibujando patrones tontos al ritmo de los pequeños pulsos en su muñeca. El dolor de la herida se atenuó, atrapado bajo el suave arrastre de la lengua de Cassandra y el entumecimiento que siempre se extendía tras la pérdida de sangre. Sintió como sus pensamientos se deslizaban y se desplegaban, distraído por imágenes a medio formar, tardes pasadas dándole arroz y puré de fruta goteado, la sonrisa de Mia en los viajes en coche al amanecer, los resoplidos que Bella solía ocultar cada vez que sus bromas iniciales encajaban perfectamente, Daniela rebosando de alegría cada vez que él se entregaba a sus caprichos artísticos.
Incluso la primera vez que vio cómo los hoyuelos de Cassandre asomaban con una risa completa, y entonces todo terminó. La succión se redujo a un tímido hilo, y cuando finalmente apartó los labios, había un mosaico de sangre, saliva y la más leve sonrisa en la comisura de sus labios. Rápidamente sustituyó sus labios en su piel con su firme agarre. Cuando giró la mirada hacia Ethan, su expresión era una mezcla de incredulidad y, si quería suponer, quizá incluso adoración, pero quizá era la pérdida de sangre hablando. Lo que era más tangible era cómo la alimentación le había ayudado. Las cavidades de sus mejillas se habían rellenado de nuevo, y su color volvió con ellas, no exactamente de un rosa sonrojado, pero al menos más parecido al pálido saludable que era habitual en Cassandre y sus hermanas. Incluso sus ojos parecían brillar más, aunque parecía que aún le costarían varias buenas noches de sueño hasta que las ojeras bajo sus ojos disminuyeran. Las cejas de Cassandre se alzaron, frunciendo su frente tatuada mientras le dedicaba a Ethan una sonrisa maldita. Era una vista satisfactoria ver los hoyuelos de nuevo en su rostro radiante. Le sujetó el brazo con fuerza mientras decía suavemente, «Gracias, Ethan». «No hay problema, Cass», murmuró Ethan, con la cabeza aún echada hacia atrás mientras el familiar mareo se apoderaba de él. Un instante, y una mueca se colaron en su tono. «¿Estás bien?» «Sí». Ethan hizo un gesto con la mano, solo esperando a que la habitación deje de girar y todo ese rollo. «Presiona eso», ordenó Cassandre, y presionó la mano derecha de Ethan sobre su brazo herido. Saltó del sofá con renovada energía, quitándose el cuchillo sucio. Cuando la manta se arrugó sobre los cojines, Ethan observó distraídamente que Cassandre parecía llevar pantalones cortos de correr, nada menos. La sudadera grande era tan grande que le caía justo a mitad del muslo. Su mirada curiosa se detuvo un rato más cuando Cassandre pasó por la pequeña cocina. Se dijo a sí mismo que estaba tomando nota mental de la ropa nueva, y no que su trasero estuviera muy mono cuando se puso de puntillas para alcanzar una estantería alta, murmurando sobre un botiquín de primeros auxilios por aquí. El momento fue seguido casi de inmediato por un golpe con las espinillas contra un armario inferior y maldiciendo en voz baja. Había un encanto extraño en todo aquello, verla tan desarmada, con las piernas desnudas, aparentemente más cómoda con los muslos fuera que con el corazón, y decidida a hacer de enfermera a pesar de lo poco característico que parecía en ella. Para evitar mirarla a ella o a sus piernas más tiempo del estrictamente necesario, Ethan silbó solo para molestarla, antes de preguntar qué pasa con el cambio de vestuario. Con un encogimiento de hombros al paso, Cassandre respondió, quería algo cómodo. Sacó un biberón oscuro de un armario y añadió, preferiblemente, algo que mamá no me haya traído. Sonaba como el inicio de una fase rebelde muy esperada, si Ethan alguna vez había visto una. En el fondo de su mente aturdida, no podía dejar de preguntarse cómo sería algún día la fase rebelde de Rose en su adolescencia. Con un punzante resentimiento, supo que probablemente estaría intrínsecamente ligado a crecer sin madre. Ethan soltó un suspiro, compartimenta. Ahora no era momento para esos pensamientos traicioneros. No mientras estaba a medio camino de desmayarse o preguntarle accidentalmente a Cassandre por sus pantalones cortos. Al acercarse, Cassandre arqueó una ceja, agitando un poco la botella para romper su hilo de pensamientos. ¿Por qué? ¿El conjunto provoca algún sentimiento especial? Cosa de hombre. Ethan hizo todo lo posible por poner una especie de cara de póker, pero era una empresa condenada al fracaso, con la pérdida de sangre y el hecho de que, de hecho, seguía siendo Ethan. Sí. Él mostró una sonrisa ladeada, sacudiendo la neblina y apartando la mirada de la definición de sus piernas. Se siente muy de universidad, compañero de habitación. Eres un Red Bull y estás a un mal punto de romper para llorar conmigo por tu ex a las 3 de la mañana. Casi me recuerda a Mía, sinceramente. Llevaba algo parecido cuando nos conocimos y me atropelló con su coche mientras yo salía a correr por la noche en el campus. Cassandre se detuvo con la botella en la mano mientras se sentaba a su lado. Sus cejas se alzaron en una expresión mitad escéptica, mitad interesada. ¿Conociste a Mía porque te atropelló con su coche? Sí, dijo Ethan, con tono seco. Llegó tarde a su trabajo de asistente, escribiendo sobre basura molecular, no me vio. Me bajé del capó y tuvo que llevarme a la enfermería de la universidad, y, bueno, dijo que lo sentía y me invitó a tomar un café. La sonrisa de Cassandre era tan amplia, tan divertida, que casi estaba convencido de que la escena era una alucinación. Tuvo que tomarse un momento para frotarse la cara y murmurar, Dios, Ethan.
Eres el hombre más vergonzoso que he conocido. Y sin embargo, aquí estás, bebiendo mi sangre y colándose para el papel de Vela como médico de guardia de la casa Dimitrescu, replicó con un guiño, que Sandre negó con la cabeza, pero no pudo ocultar la diversión total que se reflejó en su rostro. Suspiró y levantó sus utensilios médicos, el desinfectante en una mano y la gasa en la otra, que Sandre prácticamente los mantenía a distancia, con la cara arrugada un poco por el olor mientras esterilizaba la compresa. Una pequeña sonrisa persistió mientras le decía, «Tienes suerte de que me haya abastecido de primeros auxilios aquí abajo, solo para ti. No es que me sirvan precisamente esas cosas. ¡Qué suerte la mía! No tienes ni idea», murmuró Cassandre mientras la mano de Iten soltaba la herida y,